Bueno, si alguien se sienta a leer un manifiesto político sobre control fronterizo o políticas de inmigración, la expectativa lógica es encontrarse con una avalancha de lenguaje burocrático. Claro, o sea, uno espera ver gráficos, presupuestos, estadísticas, ¿no? Exactamente. O quizás esa jerga legal impenetrable que es lo habitual en estos textos. Pero los documentos que tenemos hoy sobre la mesa no empiezan en un parlamento, No, para nada. ni en un tribunal, ni siquiera en una frontera física. Empiezan, y esto es fascinante, directamente con el diluvio universal. Es un salto retórico gigantesco. O sea, los autores deciden arrancar una discusión sobre geopolítica contemporánea, hablando del libro del Génesis y de un ADN espiritual. Y eso descoloca muchísimo. Totalmente. Es un intento clarísimo de elevar una disputa política moderna a una categoría de lucha cósmica, digamos, algo atemporal. Las demandas del presente dejan de parecer simples preferencias de políticas públicas y se revisten de un peso casi divino. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Vamos a desarmar una colección de textos recientes que resultan fascinantes por su construcción. Así es. Hablamos de fragmentos de un documento central que se titula Sovereign Identity, The Dominican Manifest of Faith and Freedom, y viene acompañado de varios manifiestos ciudadanos. Hay uno muy contundente llamado Nos están callando. Que es un título bastante fuerte ya de entrada. Muy fuerte, sí. Y el objetivo para quienes nos escuchan es entender cómo estos autores logran entrelazar la teología bíblica, la historia colonial del Caribe y las urgencias políticas de hoy. Todo para ensamblar un andamiaje argumentativo sobre la soberanía dominicana. Pero a ver, antes de sumergirnos en esa anatomía, yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa para la audiencia. Sí, por favor, adelante. Estos textos son un campo minado a nivel político y social. Tienen opiniones sumamente fuertes y polarizantes sobre la realidad de la República Dominicana. Qué bueno que haces esa pausa, porque es crucial dejar clarísimo esto. El propósito de esta conversación no es tomar partido. No estamos aquí para validar ni aplaudir, y tampoco para rechazar o condenar estas posturas políticas. Exacto, es un análisis que al final, si queremos entender por qué un discurso resuena o moviliza a la gente, la única forma es analizar la lógica interna del documento. Así es. Y esa lógica interna comienza, curiosamente, con una crisis de pureza en la antigüedad. Bien, vamos a desglosar esto. El texto de Sovereign Identity envía al lector directo a Génesis 6.2, que es un pasaje bastante debatido, ese que habla de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y decidieron mezclarse con ellas. Ajá, y para quienes estudian teología, hay dos maneras principales de leer ese fragmento. Una interpretación que es más sobrenatural sugiere que ángeles caídos se cruzaron con humanos, corrompiendo a la creación, ¿no? Claro, el ángulo místico. Exacto. Pero la otra interpretación, que es mucho más terrenal, y es la que este manifiesto parece adoptar como metáfora, plantea que se trata del cruce entre dos linajes humanos con valores opuestos. O sea, el linaje piadoso de Set y el linaje rebelde de Caín. Y el relato bíblico marca que el resultado de esa mezcla fue un caos total. Se perdió la brújula espiritual, el mundo se llenó de violencia, y la consecuencia final, bueno, fue el diluvio. Dios decide resetear la humanidad. Sí, y salvando a Noé no porque tuviera una genética impecable, sino por su fidelidad espiritual. Exacto. Pero al leer esto en el contexto del manifiesto dominicano, la lógica a mí me hizo un cortocircuito. Es como, es como usar la receta de un desastre culinario para explicar el éxito de un pastel perfecto. Es una buena analogía, sí. Porque si la mezcla en el Génesis fue el gran problema, el detonante del colapso, ¿cómo justifica el autor que su propia mezcla es la base de su fortaleza? Históricamente, la República Dominicana nació de una de las mezclas poblacionales más masivas de la historia. Es que el truco argumentativo del autor es muy hábil. No usa el Génesis como un espejo, sino como el contraste definitivo. Ah, ok. O sea, el texto plantea que la fusión del Génesis falló porque significó la claudicación del orden, la pérdida de los valores espirituales. Sin embargo, el documento da un salto en el tiempo hasta 1492. Con la llegada de los europeos a la española. El choque brutal de continentes. Justamente. El texto aborda esa colisión masiva entre españoles, taínos y más tarde africanos esclavizados.
Pero en lugar de enmarcarlo como una corrupción del origen, como en el relato bíblico, argumentan que ahí ocurrió exactamente lo contrario. O sea, el manifiesto sostiene que este mestizaje forjó un orden completamente nuevo. Sí, sí. La mezcla, en este caso particular, no diluyó la fuerza, sino que generó una civilización resiliente. No fue el inicio de un diluvio, fue el nacimiento de una nación rica. De hecho, el documento es muy vocal al reclamar el título de Cuna de América. Le recuerdan al lector, y con bastante énfasis, que en ese pedazo de tierra se erigió la primera catedral, el primer hospital y la primera universidad del Nuevo Mundo. Es un reclamo de primacía histórica muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y hay un elemento en el texto que me parece vital para entender su postura. Hay un rechazo frontal y tajante a cualquier noción de pureza de sangre. Y ese es un punto de inflexión en el argumento, ¿eh? Porque, a diferencia de otros nacionalismos históricos que se basan en la exclusión racial, este manifiesto establece que el dominicano es estructuralmente mestizo y mulato. Y lo llevan como un orgullo. Totalmente. Argumentan que la identidad no se lleva en los genes, sino en la cultura compartida. Es la herencia de la lengua española, las raíces tainas, la resiliencia africana, todo amalgamado, digamos, bajo una tradición cristiana inquebrantable. Es como si le dijeran al mundo algo así como: nuestra invulnerabilidad viene precisamente de haber sobrevivido a esa mezcla sin perder la brújula espiritual. Así es. Y reclamar una herencia cultural suena muy profundo a nivel filosófico. Pero al avanzar en la lectura, el texto ancla toda esta idea en algo sumamente físico. Algo que cualquiera puede ver todos los días allá. Sí, se refieren al escudo nacional. Y ojo, no lo mencionan como un simple adorno patrio, sino como la prueba gráfica de su ADN cultural. Ajá. El documento subraya un detalle heráldico que, la verdad, es único en el planeta. La República Dominicana es la única nación cuya bandera alberga un escudo con una Biblia abierta en el mismísimo centro. Sí, una Biblia abierta específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Esa frase de «y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Exacto. Y arriba, claro, el lema Dios, patria y libertad. Y al destacar esto, los autores están construyendo una barrera conceptual. Le dicen al lector que su soberanía no es un capricho administrativo, sino que está cimentada en una cosmovisión judeocristiana e hispánica que es oficial. Es institucional. Sí, este escudo es la cristalización de los valores que, según ellos, evitaron que su propia mezcla histórica terminara en el caos del Génesis. Claro, entiendo la metáfora. Pero sostener ese escudo no ha sido gratis. O sea, la historia que narran los documentos es básicamente una crónica de resistencia perpetua. Una lucha constante, sí. Hablan de sobrevivir a las ambiciones de imperios como el francés, el inglés, el español y el estadounidense. Y, por supuesto, dedican un espacio ineludible a las invasiones haitianas del siglo XIX. Que precedieron a su independencia, claro. Exacto, en 1844. Y debo decir que al leer esta parte sobre la historia compartida en la isla, sentí que el texto caminaba por una línea muy fina. Ujú. Mi temor era que, al hablar de proteger la soberanía frente a presiones modernas, el manifiesto cruzara la línea hacia la hostilidad abierta o la deshumanización del país vecino. Pero parece que construyen el argumento desde otro ángulo, ¿verdad? Sí, lo fascinante aquí es que es un ángulo basado estrictamente en la viabilidad práctica y en trayectorias históricas, no en el desprecio. A ver, explícanos eso. El documento dedica mucha tinta a refutar cualquier intento de promover una fusión obligatoria entre ambos países, pero contrapone detalladamente cómo evolucionó cada lado. Subrayan que son dos universos paralelos operando en un mismo pedazo de tierra. Ese es el núcleo del argumento. Por un lado, describen la trayectoria dominicana, arraigada en el modelo hispánico, con el idioma español y el cristianismo institucional. Ajá. Y por el otro lado, exponen la trayectoria haitiana, moldeada por el colonialismo francés, comunicándose mediante el idioma criollo y con una fuerte influencia del sincretismo religioso, particularmente el vudú. Entonces, el argumento central es que obligar a esas dos realidades a funcionar como una sola entidad es un absurdo logístico. Exactamente, logístico e histórico.
Para los autores hay una ingenuidad en creer que las fronteras son simples líneas en un mapa que se pueden borrar por conveniencia. O sea, sostienen que defender la soberanía es respetar trayectorias distintas. Así es. Plantean que rechazar la fusión no requiere odiar a la nación vecina y que el respeto a la humanidad del otro no obliga a suicidar la propia identidad. ¡Qué interesante! Ahora, hasta este punto del análisis, toda la defensa que plantean los documentos parece apuntar hacia afuera. Sí, hacia el exterior. Es esta imagen de una gran fortaleza inexpugnable, repeliendo imperios, resistiendo asedios. Pero al llegar a los manifiestos ciudadanos, particularmente el texto Nos están callando, la narrativa da un giro drástico. Totalmente, de 180 grados. Es como, toda la primera parte construyen esta muralla contra invasores. Pero de repente suenan como si las alarmas de incendio estuvieran sonando desde adentro de la propia casa. Dentro del propio ecosistema democrático. Es una analogía perfecta, porque esa transición marca el paso de la amenaza histórica a la urgencia contemporánea. Ajá. Los autores relatan que el mayor peligro actual no es un ejército cruzando la frontera física, sino un aparato interno silenciando las fronteras cívicas. O sea, describen una crisis aguda de libertad de expresión. El clima de asfixia que detallan en el debate público es muy denso. Sí, argumentan que cualquier ciudadano que exija respuestas sobre la gestión pública o que cuestione la política migratoria es etiquetado inmediatamente como extremista o enemigo público. Como si exigir transparencia fuera sinónimo de ser un opositor radical. Exacto. Y lo interesante es que el castigo que describen no es necesariamente institucional en forma de cárcel, sino lo que podríamos llamar la muerte de la reputación cívica. Te destruyen socialmente. Así es. El manifiesto Nos están callando explica que el aparato mediático se usa para censurar y estigmatizar. El terror a perder el trabajo, a sufrir escarnio en redes sociales, eso obliga a la autocensura. Y usan el miedo como herramienta política para debilitar la democracia. Pero, y esto es clave, no se quedan en la simple queja abstracta. Los manifiestos ponen exigencias hiperespecíficas sobre la mesa. Sí, no son solo quejas al aire. Por ejemplo, demandan transparencia total sobre los presupuestos de seguridad fronteriza y también exigen una fiscalización estricta de las concesiones territoriales, los contratos estatales y los incentivos turísticos. Porque entienden que la soberanía no se pierde únicamente cediendo territorio físico. Se puede perder entregando los recursos estratégicos de la nación mediante contratos opacos. Claro, amplían el campo de batalla hacia lo económico. Y también abordan vulnerabilidades institucionales, como investigar las redes de cedulación irregular. Que es un problema gravísimo para cualquier Estado. Sí, pero aquí hubo un punto que me obligó a releer el párrafo. El texto conecta directamente la defensa de la soberanía con el flagelo de los feminicidios. Al principio, te confieso, no entendía qué tenía que ver una crisis de violencia de género con un manifiesto sobre fronteras. Parecían temas nada que ver. Y parece desconectado, claro. Hasta que analizas la causalidad que proponen. El argumento subyacente es sobre la viabilidad del Estado. A ver. Si las instituciones están tan debilitadas que no pueden garantizar el derecho más primario, que es la seguridad física de las mujeres en sus propios hogares, entonces la palabra soberanía es una carcasa vacía. ¡Wow! Claro. Un Estado que no puede proteger la vida intramuros, mal podría reclamar que controla sus fronteras externas. Exactamente. Presentan los feminicidios y las mafias de identidad como síntomas de un mismo colapso institucional. Tiene todo el sentido dentro de su lógica. Hay una frase, de hecho, que creo que encapsula este segmento perfectamente. El texto dice: un pueblo silenciado no deja de pensar, solo comienza a despertar en silencio. Es una cita potentísima. Y es una disección brillante de la psicología social por parte de los autores, advirtiendo que censurar el debate no elimina el descontento, solo lo sumerge en la oscuridad. Y el peligro de usar ese ostracismo social para callar preocupaciones legítimas es que rompes el pacto democrático. Así es. Cuando la ciudadanía siente que el debate público es un teatro, donde sus miedos reales no tienen cabida, ese distanciamiento se vuelve insalvable. Bien. Para quienes han seguido este recorrido analítico paso a paso, vamos a sintetizar el panorama. Al leer estos documentos, lo que emerge es una definición de la dominicanidad como un acto continuo de resistencia. Una postura defensiva que ha mutado en los siglos, pero que nunca ha desaparecido. Inició sobreviviendo a potencias coloniales,
luego forjando una identidad cultural a partir de un mestizaje masivo, y hoy, resistiendo intentos internos y externos de silenciar el debate sobre su soberanía y sus recursos. Es, en resumen, el retrato de una sociedad que percibe que su derecho a existir con sus propias reglas está bajo un doble asedio. Y eso nos lleva al punto final. Después de analizar todas estas capas, hay una reflexión conceptual que no está en el texto per se, pero que nace lógicamente de él. A ver, ¿cuál es? Los manifiestos argumentan que la globalización y esta fusión actual amenazan con destruir la identidad soberana. Pero, irónicamente, el texto también celebra que esa misma identidad nació del choque y la fusión masiva de continentes distintos. Es una inmensa paradoja. Entonces la pregunta para que quien nos escucha reflexione es, a nivel histórico, ¿en qué momento exacto una cultura deja de ser una mezcla en progreso para convertirse en un patrimonio sagrado y fijo que debe ser blindado contra cualquier mezcla futura? ¡Wow! Es el gran dilema de las naciones modernas. Trazar la línea donde asumen que su receta cultural alcanzó la perfección y decretar que ningún ingrediente externo volverá a entrar, olvidando que sus propios cimientos nacieron de encuentros impredecibles. Así cerramos esta exploración. A veces, las mezclas que provocarían un diluvio en el Génesis terminan construyendo la historia de un país. Y el debate hoy es sobre quién tiene el derecho a escribir el próximo capítulo sin ser silenciado. Para la audiencia, recuerden que el análisis profundo y objetivo de las ideas ajenas es la mejor herramienta contra la sobrecarga de información. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.